Se ruega silencio en la sala. Todos en pie para recibir al Honorable Tribunal de la Justicia de los habitantes del planeta. Pueden sentarse. Este tribunal se halla reunido en sesión extraordinaria número 1 con motivo del primer aniversario del acusado. El acusado está presente y comparece voluntariamente. El acusado ha designado como fiscal y como defensor a la misma entidad, a sí mismo. El jurado, en cambio, eres tú. Tú que sueñas, tú que inspiras, tú que crees y creas. Porque el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye. Tú que llevas 1, 3, 10 o 53 episodios ahí. Tú que eres la única persona que puede dictar sentencia. Los cargos son 53, uno por cada episodio más uno que añadas tú en este episodio 54. El acusado es Planeta para Mañana. Que empiece la sesión. Tú que sueñas, Planeta para Mañana es tu podcast. Tú que inspiras, aquí hablamos de sostenibilidad, de economía circular, justicia, pensamiento crítico, de soluciones reales para un mañana más justo, más habitable y más humano. Tú que crees y creas, porque el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¡Vamos! Buenas, habitante del planeta. Hoy es 26 de julio, no es un día cualquiera para Planeta para Mañana. Hoy Planeta para Mañana cumple un año y hoy 26 de julio es el día de Santa Ana, la Amona, que en euskera significa qué bonito, madre buena, la que cuida, la que guarda, la que sostiene lo que otros construyen a su alrededor. Quizás no es casualidad, este podcast nació para cuidar lo más valioso que tenemos, para guardar ideas que importan, para sostener conversaciones que el mundo necesita tener. Un año, 54 episodios. Los números, como siempre, tienen algo que decir. Nacimos el día 207 del año. 2 más 0 más 7, 9. Hoy es el episodio 54. 5 más 4, 9. El mismo número exactamente un año después. El 9 es el número más circular que existe. Multiplícalo por lo que quieras, siempre vuelve a sí mismo. 9 por 2, 18. 1 más 8, 9. 9 por 3, 27, 2 más 7, 9, vuelta al origen. Pero ese origen no es el punto de partida. El 9 no es repetición, es espiral. Vuelves al mismo punto, pero en un nivel más arriba, con más experiencia, con más preguntas, con más ganas. Y hoy deberíamos empezar ese nivel 2. Deberíamos celebrar, brindar, mirar hacia adelante. Pero antes toca algo diferente. Hoy el podcast se sienta en el banquillo. Hoy somos nosotros los que rendimos cuentas, porque el pensamiento crítico no se aplica solo hacia afuera, hacia los sistemas, hacia las empresas, hacia los gobiernos. También se aplica hacia adentro. Me llamo Jaime Mata y esto es Planeta para Mañana. ¡Vamos! Antes de proceder a la lectura de los cargos, este tribunal tiene a bien que conste en acta la descripción del acusado. Denominación Planeta 4 Mañana. Naturaleza jurídica, podcast de sostenibilidad, economía circular, justicia y pensamiento crítico. Misión declarada, divulgar soluciones reales para un mañana más justo, más habitable y más humano. El acusado ha publicado con cadencia semanal ininterrumpida todos los fines de semana durante un año completo. A fecha de hoy, el acusado ha producido 53 episodios organizados en 6 series. La primera, Escuelas Circulares. 12 episodios para la construcción de un lenguaje común sobre economía circular, dirigidos a todos los públicos. La segunda, Agentes del Cambio. 2 episodios orientados a la transformación del conocimiento en acción. La tercera, Horizontes de Futuro. 16 episodios para la comprensión de los grandes desafíos globales y la construcción del mañana. Cuarta, Hackers del Carbono, 19 episodios para la acción cotidiana desde lo más próximo, el móvil, el tráfico, la ropa, la comida, la factura de la luz o las personas. Quinta, Personas por el Cambio, 4 episodios con personas reales que demuestran que la transformación comienza en lo cotidiano. Sexta, Territorios Humanos, 4 episodios sobre el territorio local como motor de cambio. Consta igualmente que el acusado ha generado materiales propios de conocimiento estructurado, la metodología de cambio circular,
Las 4 preguntas mágicas de la compra responsable, los 10+1 principios circulares, una agrupación propia de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en 5 bloques y la identificación de los 12 grandes problemas de la humanidad en 5 desafíos alineados con dichos bloques. Todo esto entre otros. Consta asimismo que el acusado ha materializado su actividad más allá del mundo digital en el mundo físico, en talleres formativos, juegos de economía circular, un Reper Café de carácter comunitario y una iniciativa de economía circular local denominada Revive. El acusado cuenta con oyentes en España, en México y en otros países. Ha participado en el evento Podcastón. Queda descrito el acusado para constancia en acta. Procedemos a la lectura de los 53 cargos. Son 53 cargos, por otros tantos episodios publicados hasta el momento. Este es el episodio 54, el que estás escuchando ahora. El cargo número 54 todavía no existe, lo escribirás tú cuando este termine. Tú, que eres el jurado de este tribunal. Tú, la única persona que puede absolver o condenar a Planeta para mañana. Pero antes, vamos con 53 cargos de honestidad. Empezamos. Los cargos de ingenuidad. Cuando empecé este podcast no sabía lo que estaba haciendo. Lo digo sin vergüenza. Lo digo como primer cargo. Cargo 1. Creer que hablar de sostenibilidad era suficiente. Pensé que si explicaba bien las cosas, algo cambiaría, que la información era la palanca. Un año después, sé que la información sin emoción, sin comunidad y sin acción concreta no mueve casi nada. El podcast me enseñó que no basta con tener razón. Cargo 2. Pensar que la gente necesitaba más información. Resultó que lo que necesitaba era permiso para actuar. La mayoría de las personas que escucháis este podcast ya sabéis que algo va mal. No te falta información, te falta sentir que la acción individual importa, que no estás solo, que hay un camino concreto. Cargo 3. Lanzar un podcast sobre economía circular sin saber que la economía circular iba a cambiarme a mí más que a nadie. Empecé queriendo explicar la economía circular. Acabé entendiéndola mejor. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Cada episodio me obligaba a aprender algo que no sabía, a revisar algo que creía saber, a cambiar de opinión sobre algo que daba por sentado. Cargo 4. Subestimar lo que pasa cuando explicas las cosas de verdad, con tiempo, sin simplificar. Los episodios más largos, los más densos, los que más me costó preparar, fueron los que más resonaron. La profundidad no aleja a la audiencia, la atrae. Tardé en confiar en eso. Cargo 5. No prever que hablar de residuos me llevaría a hablar de geopolítica, de justicia, de historia, de lo que comemos y de cómo nos vestimos. Cuando grabé el primer episodio, el ¿A dónde va tu camiseta?, no sabía que estaba tirando de un hilo que iba a conectar la fast fashion con el trabajo infantil, con el agua en el sur global, con los modelos económicos y con la identidad. La economía circular no es un tema, es una forma de ver el mundo entero. Cargo 6. Empezar sin carátula, sin canal de YouTube, con música de un banco de audios que requiere hilar fino con los derechos. Los primeros episodios salieron sin imagen, sin vídeo, con una música que luego podía generar reclamaciones en YouTube. Lo resolví, reclamé y me lo aceptaron. Pero por si acaso cambié a música, a otra, generada por IA. El oficio se aprende haciéndolo, a veces tropezando y levantándote. Cargo 7. Usar inteligencia artificial como asistente de producción en un podcast de pensamiento crítico. Lo digo con claridad, porque es una decisión que no todo el mundo comparte. He leído recientemente a una podcaster que explica por qué no usa IA. Sus razones son legítimas y respetables. Yo sí la uso, para los ganchos, para los guiones, para la música, para las imágenes, para resolver dudas sobre la producción, como ayudante. Yo pienso, yo sugiero, yo decido, yo creo. También esto merece pensamiento crítico. ¿Qué delego? ¿Qué conservo? ¿Quién es el autor de cada decisión? No tengo todas las respuestas, pero sí tengo una. La IA es mi asistente, no mi voz. Cargo 8. Grabar episodios largos sin preguntarme si la audiencia tenía ese tiempo. Algunos episodios de Hackers del Carbono llegan a 1 hora. Eso es mucho. No todo el mundo tiene 1 hora. Y un episodio que no se escucha entero no cumple su función por muy bueno que sea el contenido. Cargo 9. Resolver el problema de la duración dividiendo episodios en 2 partes.
Casi todos los episodios de Hackers del Carbono están divididos en primera y segunda parte. Es una solución práctica. Cargo 10. Tardar 11 episodios en entender que los detectives de residuos no eran un recurso pedagógico, eran un movimiento, una forma distinta de ver el mundo. Eco y Gaia, los detectives de residuos, empezaron como unos personajes para hacer más accesible la economía circular. Luego se convirtieron en más de 30 minivídeos, en una identidad, en una forma de mirar el mundo. Cargo 11. No imaginar que de un podcast nacerían juegos, talleres, un Reper Café e incluso una iniciativa comunitaria real, Revive. El Reper Café, los talleres, nada de esto estaba en el plan cuando grabé el episodio 1. Hoy no sé si soy podcaster o si el podcast es solo la excusa para todo lo demás. Cargo 12. Pensar que la voz era suficiente. Luego llegó Paula y lo cambió todo. Paula es un personaje, una forma de contar las cosas que no podía hacer con mi sola voz. Llegó casi sin querer y abrió puertas que yo no sabía que existían hacia los jóvenes, hacia la ficción, hacia formatos que todavía no he explorado del todo. Cargo 13. Creer que sabía de qué quería hablar. El podcast me demostró que apenas había arañado la superficie. Un año después tengo más preguntas que cuando empecé, más temas pendientes, más conversaciones que quiero tener. Eso no es un fracaso, es la señal de que el proyecto está vivo. El fiscal anota, la ignorancia no siempre es una condena, a veces es el punto de partida. Los cambios por omisión. Estos son los cargos más difíciles, no los de los que hice mal, sino los de lo que no hice. Cargo 14. Hacer solo 4 episodios de conversaciones con personas reales. Debieron ser 11. El plan era hacer uno cada 5 capítulos. Rosa Carrera, Teresa Screech, Pedro José Carrillo, los alaurinos en el mundo. Cada conversación abrió un mundo que no habría encontrado solo. Las personas son el mejor episodio posible y por vergüenza o por no molestar, las dejé en segundo plano. Cargo 15. Dudar demasiado tiempo entre audio y vídeo mientras el mundo seguía girando. Con este llevo ya 5 episodios seguidos haciendo vídeo. Todavía no sé si mi cara aporta algo. Lo que sí sé es que la duda me costó meses de energía. A veces la decisión imperfecta tomada a tiempo vale más que la decisión perfecta tomada tarde. Cargo 16. No conocer todavía a mi audiencia tan bien como debería. Un año después, no sé con certeza quién me escucha, qué os mueve, qué episodio os cambió algo. Eso es un fallo mío, no vuestro. La comunidad no se construye sola, hay que ir a buscarla. Cargo 17. Tener una red internacional en LinkedIn y seguir hablando solo en castellano. Hay personas trabajando en economía circular en todo el mundo que podrían estar escuchando este podcast. El inglés sigue pendiente, no por falta de capacidad, por falta de decisión. Cargo 18. Haber construido un ecosistema, talleres, juegos, Revive, el Reper Café, y no contarlo lo suficiente en el propio podcast. Muchos oyentes probablemente no sepáis que existe el Reper Café, que Revive es real, que hay talleres. El podcast y el ecosistema han crecido en paralelo, cuando deberían alimentarse mutuamente. Cargo 19. No haber convertido todavía Project Drawdown y En-ROADS en herramientas que la audiencia, vosotros, tú, uséis por vuestra cuenta. En cada episodio de Hackers del Carbono usamos Project Drawdown para identificar soluciones reales y En-ROADS para ver el impacto de cada decisión en todo el siglo. Son 2 herramientas extraordinarias y las he mostrado tímidamente en esos capítulos sin empujar suficientemente a la audiencia a explorarlas. Cargo 20. Haber desenmascarado muchos mitos verdes y no haber hecho todavía el episodio que los reúne a todos. El greenwashing aparece en cada episodio de Hackers, detrás de la ropa, de la comida, de la energía, de los viajes. Lo hemos desmenuzado tema a tema. Ese episodio resumen existe en potencia y no lo he grabado, ni escrito. Cargo 21. Haber generado artefactos propios únicos y no haberles dado todavía un hogar donde la gente pueda encontrarlos. La metodología circular, las 4 preguntas mágicas, los 10+1 principios circulares, los 5 bloques de los ODS, los 12 grandes problemas en 5 desafíos. Conocimiento propio estructurado, disperso en episodios pendientes de un espacio propio. Cargo 22.
Hacer poca difusión para un proyecto con tanto que ofrecer. Mensajes o vídeos en redes sociales, insuficientes referencias en eventos, mínimas apariciones de un QR en talleres o charlas, tímidas y escasas conversaciones reales. Todo eso está bien, es insuficiente. Un podcast que genera este contenido, ecosistema y conocimiento propio merece una audiencia mucho mayor. La difusión ha sido el talón de Aquiles de Planeta para Mañana, y eso es responsabilidad mía, no de quien no ha podido encontrarlo. Cargo 23. Hablar con el sur global en cada episodio de Hackers del Carbono y no haberles dado todavía un episodio entero o una serie propia. En Hackers intentamos siempre incluir la perspectiva de quien vive en los países que menos emiten y más sufren el cambio climático. Esas voces son las más importantes. Podría haberles dado mucho más. El fiscal insiste. Las omisiones no son fracasos, son deudas. Y las deudas se pagan. Los cargos de aprendizaje. El fiscal pide la palabra de nuevo, porque un juicio honesto no solo acusa, también reconoce, y hay cosas en este año que merecen ser nombradas, no como celebración, como evidencia. Cargo 24. Haber construido una identidad sonora propia y reconocible desde el primer segundo. Buenas, habitante del planeta. Esas 4 palabras ya son Planeta para Mañana. ¿Y la intro? Tú que sueñas, tú que inspiras, tú que crees y creas. No es una cortinilla, es una declaración de intenciones que se renueva en cada episodio. Porque lo que haces suma y juntos lo multiplicamos. ¿Qué tienes que decir a eso? El final es reconocible. Y recuerda, el futuro no se espera ni se predice, se diseña y se construye paso a paso. Vamos. Pocos podcasts tienen estos signos de identidad. Este lo construyó desde el principio. Quizás tiene demasiada identidad. Cargo 25. Haber creado un cierre que es una llamada a la acción real, no un simple hasta pronto. Cambia un hábito, comparte una idea, haz circular lo que importa. Eso no es una despedida, es un mandato. Es coherencia entre lo que el podcast dice y lo que le pide a quien escucha. Y se repite semana tras semana hasta que cala. Cargo 26. Publicar madrugada de viernes a sábado durante 53 semanas. La constancia es la forma más difícil de creatividad. No hay episodio perfecto que valga lo que 53 episodios a tiempo. La audiencia, sabéis que Planeta para Mañana estará ahí cuando os levantéis cada sábado. Eso es un contrato cumplido. Cargo 27. Haber diseñado 6 series con identidad propia, cada una con su lógica, su tono y su audiencia. Escuelas Circulares construyó el lenguaje. Agentes del Cambio lo convirtió en acción. Horizontes de Futuro abrió la mirada al mundo entero. Hackers del Carbono bajó todo eso a lo cotidiano. Personas por el Cambio puso caras a la transformación. Y Territorios Humanos demostró que lo local es donde el cambio ocurre de verdad. 6 series, 6 formas de mirar el mismo problema. Eso no es casualidad, es arquitectura de cambio. Cargo 28. Haber creado un método pedagógico único en Hackers del Carbono que ningún podcast de clima había intentado antes. Del problema cotidiano a la investigación en profundidad, con un ojo en el greenwashing, un oído en las voces del sur global, soluciones con Project Drawdown, el efecto dominó, escenarios con En-ROADS, la visualización del barrio en 2050. Todo eso no es divulgación, es una herramienta de cambio episodio a episodio. Cargo 29. Haber generado artefactos propios de conocimiento que no existían antes de este podcast. La metodología circular, las 4 preguntas mágicas de la compra responsable, los 10+1 principios circulares, los 17 ODS en 5 bloques, los 12 grandes problemas en 5 desafíos. Eso es autoría. Cargo 30. Haber inventado a Paula y convertirla en el hilo narrativo de toda una serie. El diario de Paula abre cada episodio de Hackers del Carbono. Paula vive en un mundo concreto, con amigos reales, con referencias culturales, una canción, un artista, una situación cotidiana, que conectan con la audiencia de ambos países, como España o México y otros, de una forma que ningún dato estadístico conseguiría. Paula no es un recurso pedagógico, es un personaje, y los personajes permanecen. Cargo 31. Haber convertido a los detectives de residuos en más de 30 mini vídeos
y una forma de ver el mundo. Lo que empezó como un recurso pedagógico se convirtió en una identidad. Es una forma de hacerse preguntas antes de tirar, de comprar, de consumir. Eco y Gaia existen más allá del podcast. Cargo 32. Haber llevado el podcast del mundo digital al mundo físico a través de un Reper Café, de talleres, juegos y una iniciativa comunitaria real, porque revive esa economía circular local con vecinos y asociaciones reales. Y el Reper Café es un espacio donde las cosas rotas vuelven a la vida. Los talleres y los juegos llevan las ideas del podcast a las manos de quien participa. Planeta para Mañana no solo habla de cambio, lo construye. Cargo 33. Haberse atrevido a hablar de temas de actualidad cuando importaba hacerlo. Los incendios del verano pasado y fijaros hoy cómo estamos. La COP30. El podcast no miró hacia otro lado cuando el mundo ardía o cuando los líderes se reunían a negociar el futuro. Eso es tener criterio. Cargo 34. Haber participado en el podcastón y salir de la burbuja propia. El podcastón no es solo un evento, es una comunidad. Participar fue reconocer que Planeta para Mañana forma parte de algo más grande que él mismo. El fiscal concluye este bloque. Aprender en público es un acto de valentía, y este podcast lo ha hecho en cada episodio. Los cargos del futuro. Estos son los cargos más importantes, porque son del futuro. Y un cargo del futuro es, en realidad, un compromiso público, dicho aquí, delante de ti. Cargo 35. Tener ideas para llevar a Paula a otros formatos, aventuras escritas, historias para leer, y no haberlo empezado todavía. Cargo 36. Saber que Revive puede ser algo de impacto real y duradero y no haber definido aún hasta dónde puede llegar. Bueno, estamos en ello. Cargo 37. Tener una red internacional y seguir sin haber grabado un solo episodio en inglés. Cargo 38. Haber hecho 4 conversaciones con personas inspiradoras y no tener ya una agenda llena de entrevistas para la temporada que viene. Cargo 39. Tener un Reper Café activo y no haberlo conectado todavía al podcast con mini episodios, con trucos de reparación, con historias de lo que pasa en ese espacio. Cargo 40. Haber usado Project Drawdown y En-ROADS en cada episodio de Hackers y no haber dedicado todavía un episodio entero o una serie a enseñaros cómo usarlos por vuestra cuenta. Cargo 31. Tener artefactos propios únicos y no haberles dado todavía un hogar donde la gente, donde vosotros podáis encontrarlos y usarlos. Cargo 42. Haber hablado de justicia climática en decenas de episodios y no haber invitado todavía a alguien que la viva en primera persona desde el sur global. Cargo 43. Saber que las voces del sur global son las más importantes en la conversación climática y no haberles dado todavía un episodio o una serie. Cargo 44. Hacer mini vídeos sobre temas prácticos y cotidianos y no haberlos hecho de forma sistemática. Cargo 45. Conocer a mi audiencia de oídas, no de verdad. Cargo 46. Haber construido un método pedagógico único y no haberlo documentado todavía para que otros territorios y educadores puedan usarlo. Cargo 47. Haber construido algo que va más allá de un podcast y seguir llamándolo podcast solo. Cargo 48. Saber que la difusión es el talón de Aquiles y no tener todavía una estrategia clara para la próxima temporada. Cargo 49. Haber construido un ecosistema completo y no haberlo presentado nunca ante instituciones, empresas o territorios que podrían replicarlo o financiarlo. Cargo 50. Llevar un año hablando de economía circular y no saber el impacto real de todo lo que hemos hecho. Cargo 51. Llevar un año hablando de economía local en territorios humanos y no haber conectado todavía con otros territorios que están haciendo lo mismo. Cargo 52. Haber participado en el podcastón y no haber profundizado todavía en las conexiones que ese evento abrió. Cargo 53. Llevar un año sembrando y no tener claro si estamos cosechando. 53 cargos, más el 54 que es tuyo, jurado. Ese cargo no lo dicto yo, lo dictas tú, que llevas un año escuchando y sabes lo que yo no sé que no sé. Porque este podcast siempre ha sido una conversación más que un monólogo, porque Planeta para Mañana es más que un podcast, es de todo. Este tribunal ha escuchado al fiscal, ha revisado los 53 cargos, los de ingenuidad, los de omisión, los de aprendizaje y los de futuro. Ha tomado conocimiento de lo que este podcast ha construido y de lo que no.
Este tribunal se dirige ahora al jurado, a ti, que estás escuchando. Añade el cargo número 54 y decide. La sentencia es tuya, solo tú puedes dictarla, porque solo tú tienes la evidencia que importa de verdad, lo que has hecho con todo lo que has escuchado. ¿Has reparado algo que antes habrías tirado? ¿Has tenido una conversación diferente en la mesa? ¿Has entrado en En-ROADS y has movido alguna palanca? ¿Has mirado el origen de lo que compras, de lo que comes, de lo que vistes? ¿Has hablado con alguien de tu barrio sobre lo que podría ser diferente? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, el veredicto ya está dictado. Y si todavía no has cruzado ninguna puerta, este episodio es la invitación. Cambia un hábito, comparte una idea, haz circular lo que importa. Gracias porque este año ha sido maravilloso, gracias por estar ahí, porque Planeta para Mañana, ya lo he dicho, es más que un podcast, es de todos, es tuyo. Compártelo, háblalo con tu gente, con tus círculos, porque lo que haces suma y juntos lo multiplicamos. Ya sabes, esto es Planeta 4 Manana. ¿Nos encontramos? Y recuerda, el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¿Vamos? Ya casi está. Perfecto, quedó genial.